Bueno, acá lógicamente todo lo que hace el concepto de clonación está directamente relacionado con la obtención de Rosita Isa. Y vos nos explicabas recién fuera de cámara, a ver cómo fue todo ese tema de clonación, realmente es un tema apasionante. Pero bueno, a ver, para hacerlo en un lenguaje llano, para que se entienda, ¿cómo se hace la clonación para obtener a Rosita Isa? Bueno, quizás sea importante resumir en muy pocas palabras cuál es el origen de la vida de un individuo. El origen de la vida de un individuo es justamente la unión de un óvulo y un espermatozoide, cada uno aportando la mitad de la información genética, en este caso el espermatozoide proveniente del padre y el óvulo proveniente de la madre. Esas dos estructuras celulares se juntan, forman un embrión, y ese embrión es el que en el útero se desarrolla a feto y posteriormente nace y se genera un individuo. Y esto es común para las especies mamíferas, y no, por supuesto, esto es igual para el humano y para la vaca. El tema es que cuando nosotros decidimos generar un animal transgénico, tenemos que incluir uno o dos genes, como fue este caso, dentro de todas las células del animal. Y la mejor forma de incluirlo dentro de todas las células del animal es efectuar esa tarea cuando el animal tiene la menor cantidad de células posibles, y eso es cuando es una sola célula. Entonces, si vamos y nos retrotraemos al origen de la vida y dijimos que un espermatozoide más un óvulo generaba un embrión, nosotros lo que hacemos es valernos de la técnica de clonación para generar un individuo transgénico. Simplemente lo que hacemos es, y para contarlo en forma resumida, tomamos una célula de una vaca, esa célula tiene toda la información genética en su núcleo para generar un individuo igual. Simplemente que tenemos que buscar la forma de que esa célula se transforme en un embrión. ¿Cómo hacemos eso? Incluimos esa célula dentro de un óvulo mediante el proceso de clonación. Ahora, esto explica cómo clonamos un individuo, pero no explica cómo generamos un individuo transgénico. Lo que hacemos es entonces, luego de tomar esa célula bovina, incluirle, en este caso, los dos genes humanos, y esa célula con la información genética para generar un bovino va a tener a su vez la información genética para producir esas dos proteínas humanas. Esa célula la incluimos por el proceso de clonación dentro del óvulo, ese óvulo lo activamos artificialmente, lo transformamos en un embrión transgénico y luego transferido va a gestar durante 9 meses y finalmente vamos a tener, con mucha suerte, un animal genéticamente idéntico al que dio esas células y a su vez va a tener los dos genes que le incluimos dentro del proceso de transgénesis. Bueno, así explicado parece sencillo, pero me imagino, Nicolás, que esto ha tenido, bueno, largas horas o largos años quizá de investigación y a lo mejor de fracasos y vuelta de nuevo a empezar, todo lo que hace al investigador permanentemente, ¿no? Es que para nosotros decimos que es un cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque nosotros generamos la información y esa información nos genera más preguntas. Y esas preguntas deben ser contestadas con más investigaciones, entonces esto no se termina nunca. Y eso tampoco, digamos, esto que estoy explicando no está fuera de lo que sucedió con Rosita. Rosita fue un logro muy importante para las instituciones y para el país, porque hemos tenido la suerte de presentar varios trabajos referidos a esta temática, y realmente gracias a esto la Argentina se cataloga como único país en Latinoamérica con capacidad propia para generar individuos transgénicos. Y eso nos llena de orgullo y nos da mucha fuerza para seguir las investigaciones que se originan a partir de este logro. O sea, nosotros tenemos una plataforma tecnológica, nos permite a nosotros esto estudiar el porqué de muchos fracasos que hemos tenido y el porqué de los éxitos, y nos permite entonces diseñar a futuro nuevas tecnologías que sean superadoras respecto a lo que hicimos. Bueno, antes de seguir avanzando, porque, bueno, Rosita Isa luego nació, luego ternera, luego ya más vaquillona, pero antes de seguir avanzando en la vida de Rosita Isa, claro, hay una cuestión social muy sensible. Por un lado, la clonación, que claro, la sociedad habla de clonación y seguramente se espanta, pero además de la clonación está la transgénesis. O sea, hay una doble sensibilidad para poder explicarle, ¿no es cierto?, a lo que es a la gente, a la sociedad, que este animal puede dar una leche que sea benéfica, que sea beneficiosa para un lactante. Es un tema complicado en ese sentido, me parece. Sí, es un tema complicado, es un tema que, digamos, siempre está en continuo debate, y como vos decís, acá se juntó todo, se juntó la clonación, que ya era debatida,
y se juntó la transgénesis, que no es ni más ni menos que modificar genéticamente un individuo. El tema es que, y esto no simplemente lo decimos desde nuestra institución, sino que lo vemos en los numerosos congresos y debates internacionales a los cuales hemos tenido la suerte de asistir. El debate pasa por no solamente decir por qué hacerlo, sino por qué no hacerlo. Yo creo que hay que hacerse ese cuestionamiento. La transgénesis y la clonación como herramienta de transgénesis es una tecnología que nos puede llegar a generar muchísimos beneficios. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que la demanda anual de insulina está en continuo crecimiento y probablemente con los índices de pacientes diabéticos que han aumentado y se proyectan como con números realmente muy alarmantes, y pensamos en la capacidad que existe para generar insulina, simplemente pensemos que con 1 o 2 vacas podríamos generar la insulina para toda la población diabética del mundo. Entonces, esas son herramientas que realmente generan soluciones, independientemente del debate ético que se genere. Todo esto no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros, estamos regulados. Este recinto en el cual estamos haciendo la nota y el lugar donde está Rosita está regulado y está monitoreado constantemente para que se cumplan las normas que existen al respecto. Entonces yo creo que la cuestión pasa también por no negarse a estas nuevas biotécnicas reproductivas, a estas nuevas tecnologías que pueden generar mucho beneficio a la sociedad. Pueden generar muchas respuestas para lo cual no existen en la actualidad si no es por esta vía. Rosita Isa nace. La ternera, la estamos mostrando en imágenes, y luego comienza a crecer. ¿Ustedes hasta ese momento no tenían la seguridad de que estuvieran estas 2 proteínas? Está buena la aclaración porque nosotros fuimos muy cautos, desde el punto de vista institucional, fuimos muy cautos a la hora de darle información. Porque cuando se presentó este animal, nosotros presentábamos un animal que tenía la capacidad para producir 2 proteínas humanas. Y eso era importante aclararlo porque en el momento de un animal cuando nace, lo único que podemos verificar es si tiene o no tiene los genes. Y eso fue lo que nosotros sabíamos que teníamos. Ahora, hay un montón de cuestiones biológicas que por ahora, y siempre tenemos que decir en biología y en ciencia, siempre tenemos que decir por ahora, no podemos manejar. Y esto es que si bien estaban los genes, no teníamos la certeza de que esos genes fueran los responsables, fueran capaces de producir esas proteínas. Eso teníamos que saberlo solamente cuando el animal tuviera leche. Y nosotros sabemos que para que un animal tenga leche tiene que parir. Entonces, nuestro horizonte de respuesta era demasiado lejos. No podíamos esperar que tuviera la pubertad, que después tuviera gestación y que después pariera para dar leche. No nos íbamos a aguantar tanto, por lo tanto volvimos a atacar con nuevas cosas artificiales a la vaca y dijimos, bueno, vamos a inducirla a la lactancia. Es un protocolo que tiene ya unos cuantos años en uso. Se estimula hormonalmente a la vaca, se la simula, se la engaña diciendo que está preñada y en un determinado momento se le dice a la vaca que está pariendo. Todo con inyecciones y hormonas. Protocolos muy sencillos, por cierto. La vaca dio leche, esa leche fue analizada primeramente en nuestra institución. Nosotros hicimos los estudios para verificar si estaban o no estaban estas proteínas. Nosotros vimos que estaban las proteínas y después esa leche se hizo una contraprueba en una universidad de Zaragoza, verificando además la carencia de contaminantes de origen humano. Esto es porque para nosotros era, digamos, muy posible pensar que hubiera la duda de que esa leche, si estaba mezclada con leche humana, hubiera dado positivo para esas proteínas. Entonces, esta universidad lo que le pedimos fue que hiciera un análisis de contaminación. Es decir, la universidad nos dio el resultado de que la proteína, la leche de Rosita tenía lisozima y lactoferrina humana, pero que no era producto de una contaminación con leche humana, sino que era propia de la producción de la leche. A modo de cierre de este amplio e interesante informe sobre Rosita Isa, nos parece importante puntualizar los siguientes conceptos. Finalmente, Rosita Isa posee las 2 proteínas humanas, lisozima y lactoferrina, y es capaz de dar leche maternizada. Este gran logro científico argentino sirve y servirá de plataforma para nuevas investigaciones biotecnológicas. No existe aún un marco jurídico y legal para que la leche de Rosita Isa o de otras vacas de similares características genéticas puedan comercializarse o estar a disposición de la sociedad. El tiempo dirá el resto.
Vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos con más Panorama Agropecuario.